porque tiene problemas en el trabajo. Dice que cree que está bien, pero que su jefe y su esposa, añade con reticencia, quizá tengan problemas con su pulcritud. Ha perdido posiblemente promociones en el trabajo porque le cuesta finalizar las tareas, aunque es el empleado más concienzudo que tiene. La esposa refiere que es un maniático del control. Le extraña la actitud de su jefe hacia él. Explica: soy un auténtico perfeccionista. Lo normal sería que al supervisor le gustara. Es inflexible en cuestiones de moral y ética. Habitualmente le da su opinión a los compañeros porque, según dice, están muy confundidos en cuanto a los fundamentos del bien y el mal. La entrevista al matrimonio revela que el paciente se dedica en cuerpo y alma a trabajar y deja de lado las actividades de ocio y la familia. Critica severamente a la esposa por no ser capaz de cumplir con sus normas de pulcritud. Llega a casa del trabajo y vuelve a hacer las tareas domésticas de limpieza que la esposa ya ha hecho durante el día. Supervisa al detalle la economía y ha intentado restringir los gastos de su mujer. Dice que quiere ahorrar algo de dinero para emergencias futuras. Cuenta que siempre ha cumplido con rigor las normas, incluso de niño. Siendo muy pequeño, recuerda que se ponía malo si alguien ocupaba su sitio en la mesa para cenar. En el instituto era impopular porque le incomodaba la tardanza de sus compañeros. Su excesivo celo por las normas le ha causado conflictos en muchos ámbitos sociales desde muy temprana edad. Con todo lo dicho, chicos, ¿qué es lo que más nos llama la atención del paciente? ¿Qué busca en todas sus conductas? Perfeccionismo, un perfeccionismo que incluso llega a que después de que su esposa hace las labores de limpieza de la casa, las vuelve a hacer porque él considera que no las han hecho bien. Además de eso, es muy respetuoso, pero al extremo, ¿no es cierto? ¿De qué? De la norma, de la moral y de la ética, ¿no es cierto? Respeta demasiado. ¿Y eso qué le ha generado? Problemas, porque probablemente estos pacientes chicos, además de tener esta tendencia al perfeccionismo como idea sobrevalorada dentro del trastorno de personalidad, el hecho de tratar de detenerse en los detalles en vez de en el objetivo del trabajo hace que el paciente no llegue a ser productivo, a pesar de hacer un buen trabajo, pero aquel trabajo que lo hace probablemente en unas 6 horas, teniendo en cuenta estos detalles, otra persona lo puede hacer de la misma manera, más eficaz y más eficientemente en unas 2 horas. Entonces, ¿eso en qué lo va a limitar? En escalar probablemente a nivel laboralmente, ¿correcto? Y critica a la esposa por su falta de pulcritud. ¿Y cómo es con la parte del dinero? Le prohíbe a su esposa, es lo que nosotros denominamos tacaño, cicatero, ¿no es cierto? Y esa es la característica del paciente con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, ¿no? Uno es terco. 2 es obstinado, con tendencia al perfeccionismo, y 3 es tacaño, ¿ya? Esas 3 características. O sea, este paciente tiene que cumplir rutinas específicas todos los días, ¿no? Y tiene un horario, un schedule hecho para sus cosas. Cuando probablemente se lo modifican, le cuesta adaptarse a eso, ¿correcto? Pero al final recuerden que todas estas características, como hemos visto, ¿no es cierto? La pista de conducta, la memotecnia, todas estas características van a alterar su funcionabilidad, ¿sí? Pero lo que yo quiero que recuerden es que esto es trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, muy diferente a lo que es un trastorno obsesivo-compulsivo, donde en el trastorno obsesivo-compulsivo hay ideas obsesivas, que son egodistónicas con el paciente. A mí se me puede meter la idea ahorita que si piso las rayitas de estos dinteles acá en las gradas, mi papá se puede morir. Eso es pensamiento mágico, ¿ya? Y por eso no las piso, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Eso es una idea obsesiva, pero un paciente con un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad tiende al perfeccionismo, ¿sí? Esa es la gran diferencia, y eso justamente se evalúa en el examen,
que me sepan diferenciar. Una cosa es TOC y otra cosa es trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, hablamos, chicos, de un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad para DSM-5. Para CIE-10 se conoce como trastorno anancástico de la personalidad, ya anancástico. Es un término todavía psicoanalítico propio de Freud, de anancasmos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se describe el paciente? Soy perfeccionista, mantengo listas, me presiono y me tomo la vida muy en serio. ¿Qué decía la esposa respecto al paciente? Que se dedicaba en cuerpo y alma al trabajo, ¿no es cierto? Y dejaba de lado las actividades de ocio y de la vida familiar. ¿Cuáles son las preguntas de prueba? ¿Se considera un perfeccionista? ¿Se presiona tanto en el trabajo de tal forma que no le queda tiempo para actividades recreativas? Y esto es clásico en este paciente, ¿no? ¿Y qué opina del hábito del ahorro? Muchas veces este paciente puede decir, tengo cada sol que gano de mi salario y sé en qué lo he invertido, ¿no? Característicamente lo dice eso el paciente. Y en sus pistas de conducta, el paciente, pues chicos, está meticulosamente vestido, ¿correcto? Con frecuencia hace un reporte detallado y preciso de sus síntomas. ¿Y cuál es la memotecnia? Y es lo clásico, que uno ha visto a los Simpsons y a Ned Flanders, ¿no es cierto? Es clásicamente un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Obsesivo, ¿ya? Pierde el objetivo de la actividad porque se distrae en los detalles. El perfeccionismo boicotea su habilidad para concluir tareas, es decir, busca tanto la perfección en sus tareas que se demora demasiado y no es productivo. Es demasiado consciente, inflexible y escrupuloso. Es mezquino, que es sinónimo de tacaño, ¿no es cierto? Está poco dispuesto a delegar. Él no puede delegar alguna tarea en la empresa o en el trabajo que tiene a otra persona, porque él siente que el único que lo puede hacer bien es él, a diferencia del narcisista, que explota interpersonalmente. Recuerden, esa es la gran diferencia, ¿sí? Luego, es incapaz de descartar objetos sin valor, ¿no es cierto? En algún momento puede pensar que puede necesitar algo y lo guarda, ¿sí? Es obcecado, es decir, terco, y amistades de actividades recreacionales excluidas debido a las preocupaciones en qué, exclusivamente en el trabajo, ¿sí? Recuerden eso. Fácil de recordar cuando ustedes lo vean en esa parte. Entonces, para el diagnóstico de los trastornos de personalidad utilizamos esta técnica que les he explicado, ¿no es cierto? De arriba abajo, o esa técnica de ventana del síntoma, es decir, cómo yo me adentro a un trastorno de personalidad a través de una patología mayor que tenga el paciente. Y hemos visto cómo, por ejemplo, un paciente con un trastorno narcisista de la personalidad puede llegar a desarrollar un episodio depresivo, o como una paciente con un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite puede llegar a hacer una bulimia nerviosa por la impulsividad, ¿no es cierto? O puede llegar a desarrollar una dependencia a sustancias psicoactivas por la impulsividad. Entonces, utilizamos la autoafirmación que les he explicado, cómo se describe a sí mismo el paciente que tiene ese trastorno de personalidad, las preguntas de prueba, las pistas de conducta que ya les he explicado, ¿no? Tanto idea sobrevalorada como mecanismo de defensa. ¿Sí? Los mecanismos de defensa son características o maneras inconscientes a través de las cuales el inconsciente trata de aminorar un sufrimiento desde el punto de vista psicodinámico, y probablemente es lo único que el psicoanálisis, lo único bueno que le ha dado el psicoanálisis a la psiquiatría, ¿sí? Y la memotecnia. Una vez planteada la hipótesis sobre un probable trastorno de personalidad, realizamos los test psicométricos para la valoración de la personalidad, que puede ser el MILO, que se utiliza con mayor frecuencia, el Inventario Internacional de Trastornos de la Personalidad, el NEO, que esto es justamente de los 5 factores. Y recordar, chicos, que la mayoría de los pacientes con trastorno de personalidad acuden, ¿por qué? No vienen por el propio trastorno de personalidad, recuerden por favor eso. Acuden más que todo por la comorbilidad psiquiátrica, ya sea un trastorno afectivo,
distimia es mucho más frecuente en los trastornos de personalidad del clúster B, ¿no es cierto? Trastornos de ansiedad, trastorno por uso de sustancias, mucho más frecuente en el paciente disocial o en el paciente narcisista. Trastornos de conducta alimentaria, la bulimia nerviosa, mucho más frecuente en una paciente con un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. Trastorno por control de impulsos, igualmente en el disocial o en la paciente con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. Creo que no hemos hecho evitativo ni tampoco me estoy pasando, ¿no es cierto? Sí. Yo estoy creo con demencia. ¿No es cierto? Me parece raro. Porque falta el evitativo y el dependiente. Sí, justo alguien escuchaba decir, se ha quedado en antisocial. ¿Cierto? Alguien decía eso. Tenía razón, pero bueno, ya hemos avanzado y vamos a. Entonces, yo voy a leer ejemplo polémico, paciente de 28 años, contadora, soltera, sin hijos, vive en casa de sus padres, acudió a psicoterapia por sugerencia de sus padres por la dificultad en relacionarse con otras personas, lo que ha hecho que incluso rechace varios trabajos en empresas importantes. Me da miedo que les vaya a quedar mal, dice. La paciente comentó que desde los 14 años presenta marcada dificultad para relacionarse con otras personas y para interactuar en diferentes escenarios. Dense cuenta que hay chicos y es algo más generalizado, ¿sí? No es algo específico, ¿no? Con una vida social limitada principalmente a algunos de sus familiares y en menor medida a muy pocos amigos en quienes se encuentra aceptación incondicional. Entonces acá de ese párrafo sacamos que la paciente tiene miedo al rechazo, ¿no es cierto? Durante la entrevista la paciente se describió como tímida, solitaria y aislada, y en lo que respecta a su dificultad en establecer relaciones tanto de amistad como de tipo sentimental, relató que deseaba tener una mejor vida social, pero que se relacionaba con pocas personas ya que temía ser rechazada. Comentó que a lo largo de su vida tan solo ha tenido una relación sentimental significativa que duró casi 2 años y terminó hace 1 año, según la paciente, porque yo no era lo suficientemente interesante para mi pareja y él me dejó. Respecto a su carrera, la paciente refirió que la escogió porque podía trabajar desde su casa, reduciendo con ello el contacto con personas desconocidas y el miedo a ser rechazada o criticada, tanto personal como laboralmente. Estamos viendo que desde más o menos la adolescencia se va desarrollando un cierto patrón de respuesta, ¿no? Con miedo al rechazo y miedo al contacto social. ¿Por qué creen que escogió esa carrera? ¿Sí? Y dense cuenta, ¿no? La gran diferencia que hay con el trastorno esquizoide de la personalidad. Acá a la paciente le gustaría tener relaciones sociales o no. Desea tener las relaciones sociales, pero ¿qué es lo que le impide tener las relaciones sociales? El miedo al rechazo. ¿Correcto? A diferencia del paciente con trastorno personal esquizoide que no le interesan las relaciones sociales. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces acá hablamos, chicos, de un trastorno de personalidad evitativo. Justamente en la mañana con mis alumnos de mi grupo de práctica les explicaba eso, ¿no? En lo que es la fobia social. El trastorno de personalidad evitativo, algunos estudiosos de la personalidad lo consideran el grado extremo de la fobia social, porque hay una fobia social específica, donde es específica a situaciones sociales solamente, una fobia social generalizada, que afecta mucho más al paciente, cualquier contacto social lo incomoda, que lo hace tener un ataque de pánico, y el grado extremo es el trastorno de personalidad evitativo, donde el paciente evita a toda costa tener algún tipo de contacto social. Son pacientes que pueden estar en su casa todo el día, no porque tengan agorafobia,
correcto, ni porque tengan un trastorno de pánico, sino que salen y les da miedo que los rechacen socialmente y su vida se restringe simplemente a su grupo familiar y algún que otro amigo, ¿sí? Entonces, estos pacientes, netamente, ¿cómo se van a describir? Me da mucho miedo lo que la gente vaya a pensar de mí. Por eso evito hacer nuevos amigos, así no me expongo al rechazo. ¿Sí? ¿Qué preguntas yo de prueba le voy a hacer? ¿Evita conocer personas o estar cerca de ellas? ¿A eso se debe que prefiere estar solo o es porque lo han rechazado en el pasado y no quiere que esto se repita? Claramente el paciente va a reportar que le da miedo, le da miedo establecer un contacto social porque le da miedo ser rechazado. ¿Y cuáles son las pistas de conducta, las ideas sobrevaloradas o los mecanismos de defensa? El paciente parece tímido y nervioso, pero con un deseo desesperado de establecer contacto. Podría iniciar la entrevista dudando si abrirse, pero adquirirá más confianza una vez que se establezca una buena relación. Hay ideas sobrevaloradas con contenido de miedo al rechazo social. Eso es lo característico en un paciente con trastorno de personalidad ansioso para CIE-10 o trastorno de personalidad evitativo para DSM-5. ¿Sí? Por supuesto que en el examen se les va a poner trastorno evitativo de la personalidad, ¿no es cierto? Igual en el trastorno obsesivo compulsivo no les voy a poner pues trastorno anancástico de la personalidad, les voy a poner trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Sí? ¿Y cuál es la memotecnia? Y esto es lo clásico, ¿no? ¿Quién no ha visto a Milhouse? Encoger, ¿ya? Evita las relaciones íntimas, evita relaciones nuevas, necesita la certeza de que es apreciado o probablemente aceptado, no es rechazado, antes de arriesgarse a involucrarse, y obvia las actividades laborales que involucren contacto personal. Y esto es clásico, chicos, ¿no? Son pacientes probablemente que prefieren o eligen profesiones donde hay escaso contacto social, por ejemplo, laboratoristas, anatomopatólogos, ¿no es cierto? Radiólogos que no tienen casi mucho contacto social con las demás personas, ¿sí? Y la vergüenza potencial lo previene de actividades nuevas. Se ve a sí mismo como poco atractivo, inepto o inferior y le preocupa la posibilidad del rechazo. Ya recuerden eso, trastorno evitativo o ansioso de la personalidad, ¿correcto? Que sería el grado extremo de la fobia social, ¿correcto? Vamos con el ejemplo 11. Una mujer de 35 años asiste a valoración psiquiátrica y al preguntarle acerca del motivo de consulta, ella refiere: esto fue idea de mi mamá y por eso vine. Contó que hace un mes su esposo la había dejado, decía que yo no le daba suficiente espacio, le molestaba que lo llamara tanto. La madre refirió que desde joven su hija siempre requirió gran apoyo para tomar decisiones, incluso aquellas que son triviales. Pregunta qué ropa ponerse, qué plato pedir en los restaurantes y para otras cuestiones frecuentemente solicita mi opinión sobre el mismo punto en múltiples ocasiones. Nunca vi que se opusiera a las opiniones o deseos de su esposo, así fueran claramente en contra de sus intereses. Ella era capaz de ofrecerse a hacer los oficios más desagradables de la casa, como si tuviera un miedo de perderlo solo por no sacar la basura o por ver un programa de televisión diferente del que él proponía. Su esposo era quien decidía todo por ella y el principal responsable de su vida, a pesar de que ella es profesional y debería estar en la capacidad de cuidarse sola. La madre expresó su preocupación acerca de la nueva relación de pareja de su hija. Consideró que el comienzo de esta relación fue demasiado rápido. No alcanzó a estar una semana viviendo sola antes de empezar a vivir con su nueva pareja. Yo veo que ella lo trata del mismo modo a él que a su ex esposo. ¿Qué estamos identificando acá, chicos? ¿La paciente tiene capacidad de tomar decisiones por sí misma o tiene que buscar el apoyo de una tercera persona para tomar esas decisiones? De una tercera persona. E incluso puede llegar a realizar las actividades más desagradables con tal de evitar un potencial abandono.
a diferencia de la paciente con trastorno o el paciente con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, que tiene fluctuaciones del estado de ánimo y idealiza y devalúa a la persona a la cual se apega. En cambio, esta persona, así le hagan hacer cosas, no se despega de esa persona. Entonces, esto es clásico de un trastorno de personalidad dependiente, ¿ya? O trastorno dependiente de la personalidad, ¿sí? La autoafirmación, ¿cuál es? Soy muy pasivo y dependiente de las indicaciones de otros e intento de todo para no molestar a las personas que son importantes para mí. ¿Qué preguntas yo le voy a hacer de prueba? ¿Se considera una persona completamente independiente o tiende a recargarse en los demás para su apoyo emocional y guía? Se recarga en los demás. ¿Qué decía la madre? ¿No es cierto? Incluso para asuntos más triviales como qué pedir en el restaurante, pedía el consejo de la madre, ¿sí? ¿Quién ha tomado la mayor parte de las decisiones importantes de su vida? ¿Usted o su esposo, esposa, padres u otros, dependiendo de la situación? Otra persona, y es otra persona la que toma las decisiones más importantes de la vida de la paciente y no la propia paciente. ¿Y qué pistas de conducta vamos a tener? Él o la paciente va a hacer intentos extraordinarios de ganar el afecto o el aprecio del terapeuta de forma casi inmediata. ¿Y cuál es la memotecnia? Esto es lo clásico de quién, a ver, de Smithers, ¿no es cierto? Un trastorno de personalidad dependiente, depende de la seguridad de los otros para tomar decisiones. Le cuesta trabajo expresar desacuerdos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el caso clínico? Si el esposo quería mirar una película y la paciente no le gustaba, le daba miedo poderle dar su opinión contraria, por el hecho de que le da miedo que la abandone por eso, ¿sí? Luego, las responsabilidades de su vida las asumen otros. Le resulta difícil iniciar proyectos porque se apoya en los demás. Cuando no hay nadie, se desespera y se siente incómodo o incómoda. Se esfuerza demasiado para obtener aceptación y apoyo. Y esto conlleva a poder realizar, digamos, actividades sumamente degradantes con el objetivo de no perder el apoyo de esa persona que ella considera de la cual depende. Y cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia la compañía de otros. ¿Qué había pasado en nuestro caso clínico? Se divorcia del esposo y al cabo de unas semanas consigue una nueva pareja y la madre, ¿qué opina? Opina que lo está tratando igual que al ex esposo, ¿no es cierto? Y hay una preocupación no realista, es decir, es no real de que lo o la dejen y que tenga que cuidarse a sí mismo. Es un trastorno de personalidad dependiente, ¿no? Sin embargo, recuerden que esto está en el clúster C, junto con el trastorno evitativo, el trastorno dependiente de la personalidad y el trastorno obsesivo-compulsivo. A diferencia del clúster B, donde hay más emocionalidad, más teatralidad, más dramatización de la vida, donde están 4 trastornos, ¿no? El trastorno de inestabilidad emocional de la persona de tipo límite, el trastorno antisocial o disocial de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? Hasta ahí. Esto ya lo hemos leído y hemos hecho el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Entonces, ¿cuál es al final, chicos, el ejercicio? Y lo que yo siempre les explico a mis alumnos, incluso en práctica. El ejercicio es que ustedes hagan 3 cosas cuando están frente a un caso clínico de un trastorno de personalidad. Primero, identifiquen pensamiento, conducta y afecto. Ya, el paciente, ¿qué tipo de conductas tiene? ¿Son extrañas, raras, excéntricas? Me voy al clúster A. El paciente tiene, más que todo, impulsividad, teatralidad, dramatización de la vida diaria, ¿correcto? O incumple normas y reglas, o tiene un elevado sentido de importancia, me voy al clúster B. Y cuando el paciente es ansioso, tiene respuestas ansiosas, es decir, más que todo ansiedad como rasgo, no como estado en los trastornos de ansiedad, me voy al clúster C. Y dependiendo de todo lo que les he explicado de cada trastorno de personalidad, ustedes me pueden hacer el diagnóstico específico. Y ese justamente es uno de los objetivos dentro de
las aptitudes que ustedes tienen que adquirir durante el curso, ¿sí? Entonces ya hemos visto que utilizamos las técnicas que les he explicado. No olviden, chicos, que la forma psicopatológica a través de la cual se expresa un trastorno de personalidad es la idea sobrevalorada, que no es una idea ni obsesiva ni es una idea delirante, pero que está teñida bastante respecto a la afectividad, ¿correcto? Y los mecanismos de defensa. Ahora, por supuesto, yo no les voy a preguntar, pues chicos, yo no les voy a preguntar el mecanismo de defensa específico de cada trastorno de personalidad. Ni siquiera yo mismo lo sé y le voy a preguntar a mi alumno de pregrado. No es algo, digamos, dable, ¿no es cierto? Luego, una vez planteada la hipótesis sobre un probable trastorno de personalidad, realizamos los inventarios psicométricos. Esto lo tiene que hacer específicamente el personal de psicología, y esto es lo que yo quiero que recuerden, chicos, ¿no? Que un paciente con trastorno de personalidad, solo por el trastorno de personalidad, no va a acudir a la consulta. Acude más que todo por la comorbilidad, ¿correcto? Y acá justamente tengo cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? Hay justamente el Iowa Personality Disorder Screen, que tiene unas preguntas específicas que nos permiten más o menos orientarnos hacia qué trastorno de personalidad estoy pensando, ¿no? ¿Cuántas veces al día tu estado de ánimo constantemente está cambiando? Recuerden que la inestabilidad afectiva es clásica del clúster B y mucho más del trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite. Ese estado de ánimo que, como si fuera una montaña rusa, ¿no? O la vida de telenovela de la paciente con TLP, ¿no es cierto? ¿Cómo te sientes cuando no eres el centro de la atención? ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia trastorno histriónico de la personalidad, donde el paciente o la paciente busca ser el centro de la atención, ¿sí? ¿Cuán frecuentemente insistes o tienes lo que tú quieres cuando lo deseas en este momento? Y eso es justamente una de las características de rigidez, ¿no es cierto? Y es propio del TLP. Yo quiero lo que tengo cuando lo deseo y en el momento que yo lo deseo. ¿Cuán convencido estás de que ciertos amigos o tus compañeros de trabajo no son realmente leales o confiables? Eso va más que todo hacia qué clúster, al clúster A, ¿no es cierto? No al C, al A, que donde hay desconfianza, extrañeza, excentricidad, ¿sí? Probablemente paranoide, ¿sí? ¿Cuán convencido estás de que puedes decir cosas equivocadas frente a otras personas? El miedo probablemente al rechazo, el miedo a socializar. Eso es propio de qué clúster, del C y del trastorno evitativo de la personalidad, ¿no es cierto? ¿Y cuán frecuentemente evitas conocer a algunas personas o estás preocupado de que a ellos no les guste? ¿Correcto? ¿Y eso hacia dónde vas? El clúster C también. Ahora, es muy importante, chicos, también tener en cuenta esto, ¿no? Las dimensiones de síntomas potenciales en los trastornos de personalidad como objetivos para el tratamiento, y más que todo para el tratamiento psicofarmacológico. La inestabilidad afectiva, el dominio de depresión, ansiedad, el dominio de síntomas psychotic-like, ¿no? Es decir, similares a la psicosis, la disociación, las alteraciones de la identidad, la ira, la hostilidad, la autolesión y la impulsividad. Recuerden, chicos, que una paciente con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite puede hacer episodios micropsicóticos, puede hacer un trastorno psicótico agudo y transitorio, puede hacer episodios disociativos cuando se expone a situaciones muy estresantes. Sí, recuerden por favor eso, y no me van a decir que la paciente tiene pues esquizofrenia, ¿no es cierto? Sí, no se olviden de las autolesiones y la impulsividad. Y esto es algo muy importante, ¿no? Miren lo que vemos, chicos, acá, ¿no? Acá vemos las patologías mayores, acá vemos la depresión probablemente unipolar, vemos el trastorno afectivo bipolar que puede ser comórbido con un trastorno en personalidad, vemos trastornos por uso de sustancias, vemos trastornos de conducta alimentaria, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que debemos buscar? Trastornos de personalidad y rasgos anormales. Como les hemos indicado al inicio, ¿no?
La personalidad es la matriz inmunológica en analogía para cómo el sistema inmunitario lo es a la parte médica de nuestro organismo. Si yo tengo una personalidad probablemente con rasgos normales, ¿no es cierto? Normales, y hemos hablado les voy a mostrar, ya les mostré, ¿no? Les mostré un cuadrito donde hay un grupo de pacientes que tienen patologías intermedias o que son rasgos, ¿no? Esos rasgos me hacen más predisponente a desarrollar algún tipo de trastorno, ¿correcto? Ahora, el tener un rasgo no significa que yo tengo el trastorno de personalidad, recuerden eso, porque si nosotros vemos, cuando hablamos del modelo médico, donde A más B más C daba un grupo de síndromes que eran síntomas, en el modelo del rasgo, los rasgos tienen que completarse hasta completar el octágono y recién hablo de un trastorno de personalidad. ¿Sí? Es decir, ahora está cambiando, chicos, los modelos, no a modelos categoriales, ¿no? Porque yo siempre les pregunto esto incluso a mis alumnos en la práctica, ¿no? Para el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite se tienen que cumplir 7 de 9 criterios. Si la paciente tiene 6, no es límite según el diagnóstico, pero si clínicamente está teniendo más problemas, tengo que hacer el diagnóstico, así le falta un criterio. ¿Y qué pasa si la paciente tiene 9 criterios de los 7 requeridos? Y otra paciente tiene 8. ¿Quién es más límite? ¿La que tiene 9 y no la que tiene 8? ¿Cierto? Los modelos dimensionales nos permiten de repente cuantificar eso, el impacto en su vida. Entonces, una vez realizado el diagnóstico, chicos, solicitamos los exámenes auxiliares, siempre dependiendo en el contexto del trastorno de personalidad. Recuerden que en el clúster B hay más impulsividad, hay más comorbilidad con uso de sustancias, entonces probablemente acá va a ser mucho más útil pedir serología. Igualmente, como probablemente podamos iniciar algún tipo de tratamiento psicofarmacológico, hay que pedir hemograma, hemoglobina, TP, TPT, INR, plaquetas, porque los fármacos que más se utilizan para tratar la impulsividad son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Y recuerden, ¿cómo recuerdan esto? Recuerden con qué trataba la bulimia, con fluoxetina. Recuerden eso. Perfil hepático, gamma-glutamina transfertidasa, TGP, TGO, fosfatasa alcalina. Perfil lipídico, colesterol total, VLDL, HDL, LDL, triglicéridos, glucosa, urea, creatinina. No se olviden de la serología, no se olviden, chicos, de pedir TSH, prolactina, cortisol, a veces se puede solicitar. Si es mujer, chicos, siempre pedir una gonadotrofina beta coriónica y siempre toxicológico semorina, ¿no? Benzoileconina, que es para cocaína, tetrahidrocannabinol o para marihuana y benzodiazepinas. Igualmente, con objetivos netamente, chicos, de investigación se puede solicitar algún tipo de neuroimagen. Y siempre, chicos, correlacionar la clínica con la necesidad de los exámenes auxiliares, por supuesto, ¿no? No voy a inundar a la paciente con exámenes auxiliares, ¿correcto? Si la paciente tiene obesidad, por supuesto, me va a ser más útil el perfil lipídico, así como la glucosa, la urea y la creatinina y también la TSH, ¿sí? Recuerden eso. Y ahora vamos al tratamiento de los trastornos de personalidad, chicos. El tratamiento de los trastornos de personalidad ha evolucionado un montón en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Porque hay más evidencia tanto para el tratamiento psicofarmacológico como para el tratamiento psicoterapéutico. Entonces, el tratamiento biológico va a depender de las dimensiones de Cloninger. Recuerden que vimos, ¿no es cierto?, las dimensiones de Cloninger, cada una que estaba asociada a una disfunción en un determinado sistema de neurotransmisión. La dependencia de la recompensa, evitación del daño y búsqueda de novedad. La búsqueda de novedad, hay una alteración a nivel de dopamina. La dependencia de la recompensa, hay una alteración a nivel de la noradrenalina. Y la evitación del daño, hay una alteración a nivel de la serotonina, ¿correcto? Entonces podemos utilizar antidepresivos. Los que más se utilizan, chicos, son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Estabilizadores del estado de ánimo con mucho cuidado, teniendo en cuenta de que el ácido valproico o el valproato tiene elevada teratogenicidad,
lamotrigina, oxcarbazepina y antipsicóticos atípicos, no tanto risperidona como aripiprazol. ¿Cuál es la ventaja del aripiprazol frente a la risperidona? Que la risperidona tiende a elevar la prolactina. Ese es el gran problema. Imagínense una paciente con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite que empieza a tener galactorreo, y esa hiperprolactinemia va a generar alteraciones a nivel de su ciclo menstrual, ¿correcto? ¿Ustedes creen que se sienta cómoda con ese efecto adverso? No va a querer tomar ese medicamento. Pero sin embargo, aripiprazol es más multiimpulsividad, ¿sí? Y el tratamiento va a depender también de qué. Recuerden también lo que les he indicado hace un momento. El paciente con trastorno de personalidad no va, chicos, por que tenga un trastorno paranoide de personalidad. No, el paciente va por la comorbilidad, ¿correcto? O probablemente el paciente paranoide o el disocial o el narcisista solamente va, ¿por qué? Porque es empujado por los dispositivos legales de nuestra sociedad a recibir una atención, ¿sí? Y el tratamiento psicoterapéutico es de primera línea. O sea, el tratamiento de los trastornos de personalidad, lo primero que nosotros tenemos que hacer es psicoterapia, pero tenemos que hacer una psicoterapia basada en evidencia, así como también yo les explico la psiquiatría basada en evidencia. La psicoterapia también tiene que ser una psicoterapia basada en evidencia, no una mezcolanza de papas con camote. Yo he visto, chicos, incluso hasta psiquiatras, no me dejan mentir, que es psicoterapeuta cognitivo-conductual y gestáltico, cuando la gestal es una cosa muy diferente a la terapia cognitivo-conductual. La gestal tiende a llevar a el niño interior, los daños en el niño interior, se hace el ejercicio de la silla vacía, y la terapia cognitivo-conductual tiene que ver con situación, pensamiento y consecuencia emocional, la tríada cognitiva, ¿correcto? ¿Y qué técnicas psicoterapéuticas han demostrado utilidad? La terapia centrada en la transferencia psicodinámica, la terapia de esquemas de Jeffrey Young, ¿ya? La terapia cognitivo-conductual, donde está la terapia racional, emotivo-conductual, y terapias específicas para determinados trastornos. El único cuadro dentro de los trastornos de personalidad, por su elevada prevalencia, donde se ha desarrollado un tipo de terapia específica para este tipo de pacientes, es la DBT, que viene a ser Dialectic Behavioral Therapy, la terapia dialéctica conductual de Marshall Linehan, que está hecha única y exclusivamente para pacientes con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. Pero tiene que ser dada pues por un profesional competente que se haya capacitado. No cualquier psicólogo les va a hacer DBT, ¿correcto? O cualquier psiquiatra va a hacer DBT, tiene que tener una capacitación. Yo, por ejemplo, hago 3, chicos, y yo he hecho hasta nivel intermedio en Psicotrec en Lima, que es sucursal del Instituto Albert Ellis de Nueva York, ¿correcto? Yo he hecho 3 con supervisión, por eso yo hago psicoterapia en mi práctica privada, y por eso yo siempre les digo que la psicoterapia es un recurso invaluable para el psiquiatra. No se trata simplemente, chicos, de medicar y medicar y medicar cada vez que el paciente venga y me diga, me siento más ansioso, le meto más benzodiazepina, me siento inestable, le meto valproato, y al final, ¿en qué termina? Si ustedes se dan cuenta, en un esquema bizarro de medicación, cuando el paciente simplemente tiene un trastorno de personalidad, con una comorbilidad. ¿Eso es ético? Vamos a verlo mañana en ética. ¿Cumplen los principios de ética, el de no maleficencia, el de beneficencia? No, no los está cumpliendo, ¿no es cierto? Si nosotros nos damos cuenta de eso. Sí, y estos son los principios de la terapia cognitivo-conductual. Tanto el terapeuta como mi cliente tienen que trabajar colaborativamente para alcanzar objetivos. El rol del terapeuta es activo-directivo, ¿correcto? Uno no va, chicos, a terapia a ser simplemente escuchado. A la terapia se va a cambiar pensamientos,
se va a cambiar conductas y se va a cambiar emociones. Se hace una reestructuración cognitiva. Las intervenciones están basadas en conceptualizaciones individuales y el foco del problema son las situaciones, son específicamente lo que hemos dicho, lo que define un trastorno de personalidad: pensamientos, sentimientos y conductas, ¿no es cierto? Porque ¿qué era un trastorno de personalidad? Un patrón persistente de pensamiento, afecto y conducta, ¿no es cierto? Y el terapeuta, así como el cliente, se enfocan en modificar estos pensamientos a través de sus emociones o cambios en el comportamiento si es que son necesarios. Ahora, esto es algo también muy importante, chicos, ¿no? ¿Cuánto dura una sesión de evaluación por psiquiatría o una sesión de psicoterapia? Aproximadamente yo, cuando hago una sesión de psicoterapia, me demoro 1 hora con un paciente. Entonces, pero en esa hora le enseño varias cosas, pero le tengo que dejar tarea para la casa. Porque ¿de qué sirve que yo le explique todo bonito, me entiende todo el ABC del TREC, me entiende todo, y se va a la casa y no lo practica? Va a saber muy bien la teoría, pero al momento de practicarlo va a seguir perturbándose emocionalmente cuando lo abandona. ¿Sí? Para eso justamente se utiliza ¿qué? Se utiliza probablemente material como lectura terapéutica, se le da una agenda de creencias irracionales, por ejemplo se le enseña a, cada vez que tengo una situación problemática, describir la situación, describir la consecuencia emocional, la consecuencia conductual y lo que piensa acerca de esa situación, es decir, las creencias. Y enseñarle a diferenciar entre creencias racionales y creencias irracionales. ¿Sí? Las intervenciones van a demorar, chicos, en hacer efecto, pero el objetivo es que tanto el terapeuta como su cliente trabajen explícitamente en la prevención de la recaída. ¿Correcto? Ese es el objetivo. Por eso probablemente a muchos colegas psiquiatras, chicos, no les gusta hacer psicoterapia, porque conlleva bastante tiempo, pero es bonito, al que le guste, ¿no? Pero al que no le guste, pues bueno, ¿no? Pero que medique pues bien, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo. Ya no me gusta la psicoterapia, pero tengo que medicar bien, pues, ¿no? Entonces, miren, el tratamiento y vamos ahora, chicos, al tratamiento psicofarmacológico, ¿no? Y dense cuenta, ¿no? Esto es de un librito bien interesante, es un libro que alguna de sus compañeras me consultó y se lo mostré en una de las clases para ver la confiabilidad del trastorno mixto ansioso depresivo, donde era prácticamente inconfiable ese diagnóstico, ¿sí? En índice CAPA. Entonces, miren, acá hay una conversación donde su paciente tiene la habilidad emocional y además arranques de ira provocados por conflictos interpersonales. Probablemente está dentro del clúster B de personalidad. ¿Cuál de las medicaciones que se utiliza para la bipolaridad me podría ser útil para tratar estos síntomas? Acá tú estás asumiendo que los medicamentos para tratar el trastorno bipolar podrían ser necesarios o podrían ayudarte a tratar esa condición, pero ella no tiene otros síntomas psicomotores ni tampoco tiene manía, ¿correcto? Entonces muchas veces se acuerdan cuando les presenté el modelo de Siever y Davis, donde en cada clúster era probablemente una subexpresión aminorada en sintomatología de algunos trastornos específicos. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, la disnea de mi paciente no está mejorando con acitromicina o claritromicina. ¿Qué medicamento para el espectro de la neumonía debería tratar? Acá, esta persona está asumiendo que la disnea que experimenta su paciente se deba a una enfermedad infecciosa. ¿Y la disnea solamente es producida por una enfermedad infecciosa? No. Y lo mismo pasa, chicos, en el tratamiento psicofarmacológico para los trastornos de personalidad. Yo uso mucho los antipsicóticos de segunda generación para casi todo, de tal manera que no creo que algo salga mal con el paciente. Yo uso macrólidos para casi todo, también de repente sirvan para tratar los arranques de ira. No hay correlación, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer una psicofarmacología basada en evidencia.
basada en evidencia. ¿Qué se ha caído por ahí, chicos? Que ha volado. Está bien. ¿Ya? Entonces, miren, dense cuenta en las analogías que hacemos, ¿no? Este es un libro bien interesante, ¿no? Es prácticamente una joya de la psicofarmacología porque participa tanto Goldberg, Stahl y tiene el prólogo de Schasberg, que son probablemente los tres psicofarmacólogos top del mundo. ¿Sí? Es un libro bien bonito. Y vamos a hacer el tratamiento psicofarmacológico de acuerdo a dominio sintomático. ¿Se acuerdan que en un primer momento al lado del cuestionario de Iowa les ponía dominios sintomáticos que podemos tratar inestabilidad del estado de ánimo, depresión, ansiedad? Entonces, cuando el paciente exhibe, chicos, sensibilidad al rechazo, la habilidad emocional, ira inapropiada, lo que nosotros denominamos mood crashes o exabruptos de temperamento, lo primero que yo tengo que pensar, chicos, es dar IRS. Los IRS son los que sirven para tratar la impulsividad o la reactividad al rechazo. Entonces, ¿qué IRS, por ejemplo, dentro del tratamiento farmacológico, qué guías terapéuticas hay para el tratamiento? ¿Dentro de qué trastornos de personalidad? Con evidencia. El trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite, el trastorno esquizotípico de la personalidad y el trastorno disocial de la personalidad. En esos tres trastornos es donde hay directrices bien claras, con evidencia científica. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando hay esto que es propio del trastorno de inestabilidad emocional de tipo límite, damos pues de primer inicio un IRS. ¿Y cuáles son los IRS que nosotros utilizamos y que están aprobados por esta guía para el tratamiento con más frecuencia? Fluoxetina, paroxetina y escitalopram. Esos tres fármacos, ¿ya? Fluoxetina, paroxetina y escitalopram. Por supuesto, sí, la paciente con este trastorno de inestabilidad emocional de personalidad de tipo límite tiene comórbidamente bulimia, no le voy a dar pues 20 miligramos de fluoxetina, le daré entre 60 y 80, ¿no es cierto? Ahora, cuando no hay eficacia o hay una eficacia parcial, cambiamos a un segundo IRS o un antidepresivo relacional, ¿ya? Y cuando después de utilizar un segundo IRS o un antidepresivo relacionado no hay eficacia o hay eficacia parcial, podemos utilizar dosis bajas de antipsicóticos, específicamente antipsicóticos de segunda generación. ¿Y cuál es el que, según la guía que les estoy explicando, tiene mayor utilidad? Es el aripiprazol. ¿Ya? Aripiprazol y risperidona. Con la salvedad que les he dicho, ¿no es cierto?, que la risperidona eleva mucho la prolactina. ¿Ya? Y clonazepam, pero simplemente sintomáticamente. No le voy a dar pues a una paciente que es impulsiva y tiene alto riesgo de desarrollar dependencia a sustancias, no le voy a dar clonazepam 6 meses, pues no, se va a volver tolerante a la benzodiazepina, ¿sí? Y cuando el paciente, por ejemplo, igualmente, ¿no? Cuando esto es inefectivo, y esto ya es, chicos, pues para manejo del especialista, ¿no? Ustedes probablemente me van a identificar el trastorno, lo primero que le tienen que dar a un paciente con más frecuencia con trastorno de inestabilidad emocional de personalidad de tipo límite es valorar la comorbilidad, y lo primero que me tienen que darle es un IRS. ¿Y qué IRS probablemente van a tener a la mano en su establecimiento de salud cuando hagan sus serums? O fluoxetina o sertralina, cualquiera de los dos. Si predomina la comorbilidad con bulimia, le darán pues fluoxetina, ¿no? Si predomina la comorbilidad con ansiedad, le darán sertralina, ¿sí? Y ya cuando no hay pues eficacia, cuando hay buena eficacia, si es inefectivo lo anteriormente que podemos cambiar a un inhibidor de la monoamina oxidasa, ¿sí? Y cuando hay una eficacia parcial o cuando no hay eficacia, podemos utilizar, miren, al final recién, chicos, se utiliza litio, carbamazepina o valproato, al final. Y lo que yo muchas veces digo, son más que todo, chicos, de, digamos, reírme, ¿no? Con mis residentes, a veces con mis alumnos. Lo único que va a cambiar a esa paciente, ¿qué creen que es? Yo siempre lo digo con el objetivo de reírnos. Y alguna vez a mis alumnas que están acá y
están acá, les he dicho, ¿no? A la paciente y a los pacientes en la visita alguna vez, lo único que va a cambiar ese paciente es trasplante de cerebro, ¿no es cierto? Es lo único que lo va a cambiar, si es que no me hace psicoterapia. Porque de nada sirve que yo le dé el mejor tratamiento psicofarmacológico si no lo mando donde un psicólogo que haga una buena psicoterapia. ¿Sí? Y miren, dense cuenta el tamaño del efecto, chicos, de un grupo de drogas para el manejo de solamente este objetivo terapéutico, que es la ira en el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite. Dense cuenta que sí, efectivamente, para el manejo solo de la ira, ¿cuánto tienen de cogen los estabilizadores del estado de ánimo? Menos 1.75. Los antidepresivos, menos 0.74. Los antipsicóticos, menos 0.59. Y dentro de esta guía que les he mostrado, ¿cuánto se ha tenido que pasar para llegar a valproato? Varios pasos. ¿Y a cuántas pacientes, yo les aseguro, en los servicios donde rotan, a cuántas pacientes con trastorno de inestabilidad emocional de personalidad tipo límite les meten valproato? Y encima, estas pacientes están en edad fértil. A ver, pregúntense. Yo les aseguro que a varios, ¿no es cierto? O por lo menos, si digamos, yo le inicio valproato, le pediré pues glucosa, le pediré perfil hepático, perfil lipídico. Recuerden que el valproato incrementa el riesgo de pancreatitis, el valproato incrementa el riesgo de ovario poliquístico. O sea, no se trata de medicar por medicar, chicos, ¿no? O nosotros cuando vamos a la UCI utilizamos antibióticos de amplio espectro para tratar un uñero infectado. Eso hace el luciólogo, por ejemplo, o un neumólogo ve una gripe y le mete de frente piperacilina, tazobactam. No va a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces seamos probablemente congruentes con lo que queremos hacer. Y de acuerdo a dominios sintomáticos, miren, dense cuenta, chicos, ¿no? Ahora vamos a lo que les decía, a la otra parte de la guía, ¿no? Que es el trastorno de personalidad esquizoide y el esquizotípico. Cuando el paciente exhibe suspicacia, pensamiento referencial, ideación paranoide, ilusiones, desrealización, despersonalización o síntomas o pseudoalucinatorios, no llegando a la psicosis franca, ¿qué tenemos que utilizar? Utilizamos dosis bajas de neurolépticos, ¿no? Pero de preferencia utilizamos los antipsicóticos atípicos. Olanzapina 2.5 a 10 miligramos, risperidona 1 a 4 miligramos. Y miren, este hecho curioso, se estima más o menos que entre el 5 y al 10% de la población general en algún momento de su vida tiene ideas de referencia o creencias extrañas o excesiva suspicacia, pero no por eso tiene un trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y probablemente si hay eficacia, continuamos con esto. Ahorita les voy a mostrar qué fármacos han demostrado mayor utilidad, porque como les había indicado en la anterior clase, digamos, ¿no? Tenemos 100 pacientes con trastorno porque dentro del clúster A, el trastorno esquizotípico de la personalidad es el que tiene más linkage con la esquizofrenia, ¿no es cierto? Digamos, nosotros juntamos 100 pacientes con trastorno esquizotípico de la personalidad. Si nosotros hacemos un seguimiento a 10 años, 70 de ellos, si es que no hacemos una intervención con antipsicóticos, van a ser esquizofrénicos. ¿Ya? Eso es importante recordar. Entonces, los estudios farmacológicos, probablemente los mejores estudios psicofarmacológicos son tanto para el tioxiteno, el haloperidol, la olanzapina y la risperidona, o fluoxetina, pero siempre casi la mayoría de estos ensayos, chicos, son pequeños o tienen muestras pequeñas, son heterogéneos, no tienen un buen alistamiento de pacientes y también no tienen ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Porque lo ideal es que nosotros saquemos nuestras conclusiones de, primero, un metaanálisis, ¿no es cierto? O una revisión sistemática o, en tercer nivel, un ECA, ¿no? Un ensayo clínico aleatorizado, de preferencia controlado con placebo. ¿Sí?
Entonces, normalmente, chicos, lo ideal es en este tipo de pacientes utilizar el fármaco que más se utiliza es risperidona. Miren, ¿cuál de los antipsicóticos debería utilizar para evitar la transición desde un trastorno de personalidad esquizotípico hacia la esquizofrenia? Yo creo que esta respuesta empíricamente sí se podría responder, pero no hay ensayos clínicos que comparen fármacos. La literatura en intervención para prevenir el riesgo de esquizofrenia se amalgama con lo que nosotros denominamos síntomas negativos o síntomas psicóticos atenuados, más la historia familiar de psicosis. Pero más del 70% de los pacientes que reúnen los criterios, van a reunir los criterios de esquizofrenia en 10 años de seguimiento, lo que yo les decía, ¿no es cierto? De 100 pacientes con trastorno esquizotípico de la personalidad, el 70%, si es que no se hace una intervención, van a desarrollar esquizofrenia. Desde cuánto podemos prevenir entendiendo lo que hemos visto en la primera fase respecto a el impacto funcional que tiene una esquizofrenia en la vida de un paciente, ¿sí? Entonces, hay algunos tratamientos y las tasas probablemente del desarrollo de francos síntomas psicóticos después de un año disminuyen numéricamente con olanzapina 16% frente al placebo 38% en un estudio. En alguno de estos estudios la diferencia no fue significativa y más que todo por la ganancia de peso con la olanzapina. Y se menciona McGorry. McGorry, chicos, es un psiquiatra australiano que ha estudiado bastante lo que son los PEPs, es decir, los primeros episodios psicóticos, y ha abierto en Australia un centro justamente donde incluso, si yo les traería esto, alguna vez expliqué en un congreso, establece diferentes niveles de gravedad para el desarrollo de la esquizofrenia, 1A, 1B, así como, digamos nosotros, ustedes conocen la clasificación TNM de los tumores, ¿no es cierto? De la misma manera, pero para lo que él denomina síndrome de síntomas psicóticos atenuados, donde está incluida la personalidad esquizotípica. Entonces, ¿qué fármaco es el que ha demostrado mayor utilidad? Risperidona. ¿Asociado a qué? A terapia cognitivo-conductual. Entonces, no vamos a dar risperidona, pues chicos, a dosis antipsicóticas, ¿no? Entre 4 a 6 miligramos. En pacientes que identificamos este tipo de trastorno, le damos probablemente entre 1 o 3 miligramos. ¿Sí? Y acá hablamos de un resumen respecto al tratamiento psicofarmacológico para el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, ¿no? Lo primero que tenemos que utilizar, chicos, son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿correcto? Ahora, justamente la anterior estaba leyendo un estudio de la suplementación con ácidos omega 3 para el tratamiento de el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. Si bien eso no tiene no hay un impacto positivo, correcto, pero sí disminuye algunos dominios sintomáticos, ¿no? Pero el mismo estudio indica que se requieren más estudios para demostrar eso. Entonces, dependiendo de eso, IRS, algunos consideran ácidos grasos omega 3 antipsicóticos, teniendo en cuenta la pérdida de peso, pero más que todo antipsicóticos multiimpulsividad, risperidona, aripiprazol, antiepilépticos para la hostilidad, modafinilo o armodafinilo cuando hay falta de energía. Y miren, ¿no? Lo último que se puede hacer es clozapina, lo último. Pero yo no le voy a dar pues, de inicio a una paciente que tiene TLP-clozapina, ¿no es cierto? ¿Por qué le tendría que dar clozapina de inicio? Yo no me van a dejar mentir, he visto una paciente con TLP, chicos, en los 5 años que tengo de psiquiatra, que le estaban dando 25 miligramos de clozapina. Yo no entiendo para qué, ¿sí? Y acá tenemos las consideraciones respecto al uso de los psicofármacos en los trastornos de personalidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar, chicos, antes de iniciar o antes de prescribir algún tipo de tratamiento a un paciente con un trastorno de personalidad? El riesgo potencial de sobredosis,
Lo que yo les decía en depresión mayor, ¿no? Yo en este momento, en el 2024, yo no voy a tratar una depresión mayor con antidepresivos tricíclicos. Es darle una pistola cargada a un paciente que tiene ideación suicida, ¿sí? Entonces, el potencial riesgo de sobredosis, algunos pacientes, por ejemplo, especialmente los del clúster B, pueden tener conductas con riesgo suicida o autolesivas. Para esos pacientes hay que considerar medicación que no sea riesgosa en sobredosis. Los IR son bien seguros en sobredosis, ¿correcto? Sin embargo, no son seguros en sobredosis, por ejemplo, el valproato. Una paciente se toma, chicos, 40 valproatos, se va a UCI, hace insuficiencia renal aguda y se muere. Ese es el gran problema. Sí, luego, la potencial habituación o el abuso. No le voy a recomendar pues benzodiazepinas de manera prolongada a una paciente que tiene bastante impulsividad y puede desarrollar una dependencia a sustancias. La sensibilidad a los efectos adversos, ¿no? Muchos de estos pacientes son bien sensibles a la medicación y a los efectos adversos, incluso chicos a dosis muy bajas. Y hay que tener en cuenta, ¿correcto?, la ganancia de peso, así como los efectos metabólicos adversos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, una paciente con trastorno de inestabilidad emocional de tipo límite, le preocupa mucho su imagen corporal, ¿correcto? Imagínense darle valproato y que empiece a ganar peso. ¿Ustedes creen que va a volver donde ese psiquiatra que le ha dejado esa medicación? No va a querer tomar ese medicamento. Y encima imagínense que esa paciente tiene bulimia, comórbidamente. Va a aumentar drásticamente de peso con el valproato y la bulimia más. Y tener en cuenta también el cumplimiento del tratamiento, ¿no? Y esto siempre, chicos, es muy importante, por eso integrar a la familia. Cuando viene un paciente siempre hay que preguntarle, ¿no? ¿Usted ha venido solo? ¿No ha venido solo al control? ¿Quién lo ha acompañado? Que pase a su familiar para explicarle. Y referir a qué? A psicoterapia, ¿no es cierto? La psicoterapia puede ayudar a los pacientes manejando los problemas psicosociales, la valía personal, las dificultades interpersonales, el pensamiento mágico. Y un paciente, por ejemplo, con trastorno límite de personalidad debe ser referido a un programa de tratamiento basado en evidencia, ¿correcto? Es decir, hemos dicho, ¿no es cierto?, terapia cognitivo-conductual, terapia de esquemas de Jeffrey Young, eso está aprobado para trastornos de personalidad, y la terapia dialéctico-conductual para trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, creada por Marsha Linehan. Eso es lo actual en trastornos de personalidad, chicos. ¿Sí? Y miren, a pesar, en general, la psicoterapia es el tratamiento de primera línea. No hay ningún medicamento, chicos, aprobado por la FDA para tratar algún tipo de trastorno de personalidad. Pero hay un interés creciente en el uso de medicación para tratar el trastorno de personalidad. Y en general, se busca el tratamiento con el manejo de las condiciones comórbidas, ¿sí? Dimensiones sintomáticas para el trastorno de personalidad o el propio trastorno de personalidad. Ahora, la elección del medicamento también está basado en la similitud que tiene un determinado trastorno de personalidad con un trastorno psiquiátrico mayor, sobre todo lo que hemos visto en esos dominios sintomáticos de Siever y Davis. Y vamos a hablar de conclusiones respecto a el tratamiento de los trastornos de personalidad. En general, chicos, los trastornos de personalidad son condiciones con una psicopatología heterogénea, ¿no? Como si fueran oleadas de diferentes características, tanto psicológicas como neurobiológicas, ¿correcto? Y mucho de la literatura farmacoterapéutica se basa simplemente en reporte de casos, lo que hemos dicho, ¿no? Ensayos abiertos o estudios de muy bajo poder en muestras mixtas o con una limitada habilidad para poder tomar recomendaciones. Las decisiones se tienen que tomar, chicos, de manera plausible y racional, basadas en la evidencia actualizada, ¿correcto? Y generalmente los psicofármacos
tienen que estar asociados a psicoterapia para poder tratar de una manera adecuada un trastorno de personalidad, ¿correcto? En el clúster A hay algunos, ya lo que hemos mencionado, hay algunos psicofármacos con bastante evidencia, como risperidona y olanzapina, y algunos antipsicóticos de primera generación, que ya lo hemos dicho, ¿no? Tioxeno, haloperidol, si llegan a tener un efecto modesto, ¿no? Para tratar los síntomas psicóticos atenuados, ¿no? Incluso, chicos, ¿no? En el DSM-5, donde se considera cuadros clínicos que requieren mayor estudio a futuro, está lo que nosotros conocemos como el síndrome de síntomas psicóticos atenuados, ¿correcto? Y monitorizar, chicos, a pacientes jóvenes para evitar la progresión a una esquizofrenia o a síntomas psicóticos francos es muy importante, teniendo en cuenta los riesgos de la disregulación metabólica o el desarrollo de disquinesia tardía. Para esto, justamente, chicos, es útil justamente risperidol, es el que ha demostrado mayor utilidad para evitar la transición de un trastorno esquizotípico de la personalidad a una esquizofrenia. En el clúster B ya lo hemos dicho. Si bien es cierto, aripiprazol y divalproato ambos tienen un dato robusto para tratar la agresividad impulsiva, los IRS son de primera línea para manejar eso, junto con la depresión, ¿correcto? Y además el IRS es mucho más seguro en sobredosis, recuerden eso, ¿sí? Y además, literatura antigua apoyaba a los inhibidores de la monoamina oxidasa. Lamentablemente no tenemos nosotros acá en el Perú inhibidores de la monoamina oxidasa, ¿no? Es decir, tranilcipromina, fenelcina, o los RIMA, ¿no? Que son los inhibidores de la monoamina oxidasa reversibles, por ejemplo, moclobenida. No tenemos esos antidepresivos, lamentablemente, acá. Ya, y en el clúster C, chicos, hay poca investigación justamente en psicofarmacología, más que todo, como hemos visto, ¿no es cierto? Tanto la fobia social como la fobia específica se trata mucho más con psicoterapia, no se trata con fármacos. Y ahí es donde también hay hallazgos prometedores, ¿no? Con oxitocina, porque recuerden que la oxitocina es una hormona que nos permite la relación social, ¿sí? Y además ácidos grasos, omega 3, como nuevas ventanas terapéuticas. En general, chicos, es interesante. Ustedes han visto que yo tengo, chicos, libros enteros de trastornos de personalidad, de este grosor, donde se habla un montón de personalidad. Los psicólogos, por ejemplo, chicos, como les decía, llevan teoría de personalidad 1, teoría de personalidad 2, teoría de personalidad 3, porque ellos ven lo normal, pero el médico tiene que saber reconocer un trastorno de personalidad. ¿Por qué, chicos? ¿No? Porque cuando ustedes hagan su servicio rural urbano marginal en salud, van a ver que en nuestra población, por la misma cultura, hay muchos pacientes que tienen diabetes, y ustedes mismos en sus mismas rotaciones de medicina interna, ¿cuántos pacientes diabéticos ven que están medicados y no cumplen el tratamiento? Y empiezan a hacer las complicaciones crónicas de la diabetes. Ahí tiene que ver la personalidad, ¿o no? ¿De quién es función explicarle al paciente que usted tiene que tomar este medicamento por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo y por tal motivo? Del médico, ¿no es cierto? Por más especialista que sea. Entonces, eso es lo que probablemente la psiquiatría nos da, nos ayuda, ¿no? Porque muchas veces el fracaso terapéutico, chicos, se produce porque el paciente no tiene una adherencia adecuada al tratamiento. Y justamente no hay introspección o no hay insight respecto incluso hasta la propia enfermedad médica. El paciente es diabético, sin embargo, todos los sábados está yendo a tomar, si se toma 2 cajas de cervezas con sus amigos, y el día lunes está con cetoacidosis diabética por emergencia, ¿no es cierto? ¿Eso pasa o no pasa? Pasa eso, ¿no? Y eso es probablemente porque el paciente no hace una introspección respecto a su enfermedad, lo mismo que sucede con la personalidad. Lo que yo les decía, ¿no? Un paciente con personalidad no se ve a sí mismo como las demás personas lo ven. Recuerden, por favor, eso, ¿sí?
Y con eso, chicos, creo que hemos terminado. Yo les dejo una frase de Julio Ramón Ribeiro: escribo porque es lo único que me gusta hacer, porque es lo más personal que puedo ofrecer, porque me libera de una serie de tensiones, depresiones, inhibiciones, por costumbre, por lograr una bella frase, por volver memorable, aunque sea para mí lo efímero. Sí, eso es Julio Ramón Ribeiro. Gracias, chicos, por su atención. Hemos terminado.